Bueno, bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo en vivo y en directo. En un momentito voy a conversar con la periodista venezolana María Eugenia Pardo, no se la pierdan. Yo les conté en las últimas noches que muchos grandes ladrones del chavismo eligieron República Dominicana para esconder sus fortunas mal habidas. ¿Por qué escogieron República Dominicana? No fueron tontos, fueron previsores, visionarios. Porque en República Dominicana quien manda, cuando es presidente e incluso cuando no lo es Leonel Fernández. Leonel ha sido desde el año 96, 12 años presidente, 3 mandatos, no consecutivos, pero 3 mandatos. Y quien está ahora en el poder era un delfín suyo, Danilo Medina. Ahora se han peleado, se han distanciado. Pero además Leonel Fernández era un amigo íntimo de Chávez. Cuando subrayo íntimo, quiero decir, era todavía más amigo de Chávez que el propio Fidel Castro. Cuando Chávez quería ser presidente, quiero decir dictador de Venezuela, ya por los años 96, 97, 98, Leonel Fernández, que ya era presidente de Dominicana, era su principal consejero, protector, confidente y probablemente financista. Proveyó a Chávez de consultores políticos, pagaba las encuestas, lo aconsejaba, puso el Estado dominicano casi al servicio de Chávez. Por lo tanto, el triunfo de Chávez en diciembre del 98 fue una enorme victoria para Leonel Fernández. Chávez no tardó en agradecérselo, por supuesto, ¿no? Ya con Chávez mandando a sus anchas en Venezuela, el petróleo y los petrodólares llovieron sobre República Dominicana. O sea que Chávez supo ser agradecido con Leonel Fernández, que se había convertido en su padrino político. Todo el tiempo que fue presidente y luego expresidente, Leonel Fernández no camufló nunca su absoluta devoción por Chávez, ¿no? Y cuando murió Chávez decía cosas como esta, que el chavismo era una fuerza moral, permanente, histórica, invencible en Venezuela y que Chávez había adquirido ya la textura de una leyenda. Digo, por todo esto es que los ladrones chavistas corrieron a Dominicana porque sabían que Fernández los iba a proteger, como en efecto los amparó. Ahora bien, esa protección no es gratuita, ¿no? Hay que pagar por ella. El chavismo será igual en Venezuela. El chavismo es una fuerza permanente que va a gravitar en la vida política de Venezuela. Acuérdese que Chávez, que fue imbatible desde el punto de vista político electoral, con su muerte se convierte en una leyenda. Eso de que Chávez fue imbatible es bastante discutible, ¿ah? Porque, claro, si uno organiza fraudes, si uno es el que cuenta los votos y no un poder electoral independiente, entonces uno puede ser imbatible, como invencible podría decir que es Maduro. Pero esa es una invulnerabilidad absolutamente engañosa, señor Fernández, ¿no? Chávez era imbatible porque sus elecciones eran tramposas. Y cuando no lo fueron alguna vez, la perdió. Y escaldado por aquella derrota, decidió falsificarlas en adelante. Se convirtieron en expertos en viciar elecciones, de manera que eso no es verdad. Luego él dice que Chávez no le regalaba petróleo, y sí se lo regalaba, sino que se lo proveía y luego los pagos, dice Leonel Fernández, fíjense cómo son los políticos de taimados, quiero decir, de embusteros, de mentirosos, ¿no? Para no decir la verdad, pero maquillarla. Fíjense cómo él dice, no nos regalaba el petróleo, pero él nos convoca y nos dice, mire, yo me he reunido aquí con los directivos de PDVSA y hemos concertado sobre cómo mejor colaborar con ustedes. Y hemos creado este proyecto que se llama Petrocaribe, que no consiste en una donación del petróleo venezolano, como alguna gente malinterpreta. Sencillamente es una iniciativa que procura establecer un diferimiento de pago. Eso es terrible, esto es político. Un diferimiento de pagos. ¿Qué se entiende por eso, señor Fernández? Que no se paga cuando se recibe la mercancía, el producto. No, no se paga. Ok. Se queda debiendo, sí. Se difiere, o sea, se aplaza, ¿no? Se pospone el pago. ¿Hasta cuándo?
No está claro. Eso se ve más adelante, ¿no es cierto? La deuda se va acumulando, se difieren los pagos, y cuando la deuda es un poco abultada y ya fastidia, la deuda se condona, la deuda se borra de un plumazo. Con lo cual miente el señor Fernández, miente a sabiendas. El petróleo venezolano se lo regalaban, usted no lo pagaba, y los pagos diferidos se diferían tantas veces que nunca se pagaban. Yo tenía un amigo que ya murió, que decía, las deudas nuevas hay que dejarlas envejecer y las deudas viejas no las paga nadie. Este es el tema, ¿no es cierto? Entonces, luego decía Leonel Fernández que antes de que Chávez ganara las elecciones del 98, el mundo, y el mundo es mucho decir, ¿no? Yo diría que América y sobre todo Estados Unidos, que no le daba la visa, que no le permitía entrar acá, de esto yo me acuerdo porque yo quería entrevistar a Chávez en el 97, el 98, y trabajaba en un canal solvente, CBS, Telenoticias, y queríamos pagarle el viaje, pero Chávez no tenía la visa. Tratamos de que le dieran la visa, no se la dieron. ¿Por qué se la negaba? Porque, bueno, porque había insurgido en armas contra una democracia, contra un gobierno legítimo. O sea que no era tampoco una fruslería, una cosa baladí, ¿no es cierto? Era un crimen político grave, y en esto pues los estadounidenses son así, ellos tienen sus reglas, ¿no? Yo, sin embargo, creo que fue un error, ¿eh? Fue un error estratégico no darle la visa a Chávez. Yo se lo hubiera dado y hubiera tratado de seducirlo de una manera más eficaz que la que llevó a cabo quien lo colonizó mentalmente, que fue Fidel Castro, ¿no? Bueno, pero claro, por acá no le dábamos la visa y por otro lado Fidel Castro lo seducía como un hipnotizador. Y entonces Leonel Fernández cuenta que él era un poco quien le abría las puertas a Chávez. Hugo Chávez, que tenía aspiración a la candidatura presidencial por Venezuela, estaba internacionalmente aislado. No se le recibía, se le trataba, digamos, con cierto desdén. Y cuando vino a visitarme, incluso él tenía el deseo de ir a los Estados Unidos en aquel momento y no tenía visa para entrar a Estados Unidos. Entonces le dije que podía conversar con el expresidente Jimmy Carter. Claro, así fue. Leonel Fernández se convirtió en un amigo y confidente de Chávez hasta el final. Cuando murió el dictador venezolano, Leonel Fernández dijo cosas, por supuesto, inflamadas, hiperbólicas. Dijo que Chávez era querido y admirado y respetado en todo el mundo. Habría que definir qué se entiende por todo el mundo, ¿no? Probablemente en Irán la dictadura lo quería, en Siria la dictadura lo quería, en Bielorrusia lo quería mucho porque les compraba un montón de armas, ¿no? Los más locos palestinos, tiratiros, seguramente lo veían también como un héroe epónimo. Pero la gente juiciosa, razonable, que cree en la democracia, no lo quería, ni lo respetaba, ni lo admiraba, señor Fernández. Con lo cual, este panegírico, esta apología que hace usted de Chávez, la verdad desdice mucho de su talante democrático. No sabía que Hugo Chávez había estado en nuestro país en múltiples oportunidades. Visitaba constantemente la República Dominicana practicando el béisbol. Y naturalmente, al yo conocerle, haber visto su trayectoria de vida revolucionaria, he meditado mucho en cómo el comandante Hugo Chávez llegó a convertirse en ese líder revolucionario querido, admirado y respetado, no solo en América Latina y el Caribe, sino en distintas partes del mundo. Triste papel de adulón del dictador Chávez el que terminó cumpliendo Leonel Fernández, ¿no? Yo entiendo que Chávez se compró con afecto y también con dinero e incluso con petróleo las lealtades y las gratitudes de Leonel Fernández. Yo lo entiendo, ¿no? Pero Leonel Fernández debería ser suficientemente inteligente como para entender que Chávez desgració a su pueblo, lo traicionó. Por culpa de Chávez, Venezuela está viviendo la etapa más negra de su historia, la pesadilla más prolongada. Y quienes han sufrido peor son los más pobres, aquellos que confiaron en Chávez, aquellos que vieron en Chávez a un gran redentor iluminado, que les ofrecía un futuro mejor. Bueno, ¿y dónde terminó todo eso, señor Fernández? 4 o 5 millones de pobres venezolanos deambulando por toda la América, ¿ah?
y un país absolutamente desdichado por culpa de Chávez y Maduro. Que usted lo niegue es una absoluta obscenidad. A mí no me parece una pequeña ligereza o un acto de amistad a su amigo caído. No. Los políticos tienen que servir no a sus amigos, sino a los principios, a los ideales y a las cosas que ayudan a la gente pobre a salir adelante. O sea que en eso usted es un felón de la causa democrática, señor Fernández. Luego siguió traicionando los principios democráticos cuando se reunía con Maduro y le aconsejaba sobre cómo aturdir a la oposición, cómo engatusarla con diálogos fallidos, cómo invitarla a largas sesiones de conciliación que terminaban en la nada misma, ¿no? Pero también fue un asesor y consejero maléfico, digo yo, de Maduro. Sobre todo en estos momentos donde se suma a estas conversaciones, a estos encuentros, a fin de seguir avanzando por la vía del diálogo, a fin de dirimir cualquier diferencia política. Ahí es recibido por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su despacho, quien demuestra una vez más esta voluntad constante de seguir avanzando por esta vía, por la vía del diálogo, de la concordia. ¿Y a dónde llegó esa vía? ¿A dónde? ¿Ah? El que se abraza con un dictador se confunde moralmente con él. El que aconseja a un dictador sobre cómo hacer triquiñuelas y artimañas y tropelías para seguir en el poder es un cómplice del dictador, o es un sirviente del dictador, o es un aliado. Entonces, eso es lo menos que puedo decir yo de Leonel Fernández, lo menos. Todos los diálogos que él auspició junto con su delfín Danilo Medina en Santo Domingo, 9 largas sesiones de diálogo a las que acudió ingenuamente Julio Borges, ¿a dónde nos llevaron? ¿Qué beneficio real produjeron para los venezolanos? Esos diálogos abrieron espacios de libertad en Venezuela, permitieron que ya no hubiera presos políticos, abstuvieron a la dictadura de seguir reprimiendo ferozmente. La respuesta es no, no y no. No sirvieron de nada, señor Fernández. El interés siempre ha sido buscar una solución política negociada que evite la ocurrencia de derramamiento de sangre. Y yo creo que ahí es donde está el tema central. Ya luego, si la comunidad internacional considera ilegítima las elecciones presidenciales, entonces en ese diálogo debe plantearse una solución que implique la celebración de nuevas elecciones, con la participación de la diversidad de fuerzas políticas que hay en el país, ¿verdad? Creo que esa podría ser la mejor solución. No, esa no es la mejor solución, señor Fernández. La mejor solución es que Venezuela tenga unas elecciones limpias. Si las preside Maduro, no van a ser limpias. Y si cuenta los votos Tibisay y Lucena, menos. Entonces, usted ya está bastante grande y debería estar bien informado como para saber esto que yo estoy diciendo, que es una verdad del tamaño de una catedral. Entonces, no convoque usted a todas las fuerzas democráticas opositoras a participar de un sainete, de una charada, de una absoluta impostura. Eso no es una elección, es un simulacro. Y un mes antes de que la gente vaya a votar, ya sabemos quién va a ganar. Entonces, ¿cómo presta usted su nombre, su supuesto prestigio de 3 veces presidente de Dominicana para favorecer que un dictador hediondo como Maduro siga en el poder? ¿No le da esto un poco de vergüenza? ¿No le crea problemas de conciencia tarde en la noche? ¿No siente usted que si fuera un demócrata verdadero tendría que apoyar a Guaidó y no a Maduro? ¿Al lado de quién está usted, señor Leonel Fernández? Porque si además ocurre, como ha ocurrido desde diciembre del año pasado, que los grandes ladrones chavistas que están en su país le entregan donaciones de 200 y 300 mil dólares a usted y a su fundación para que el próximo año, en mayo de 2020, usted sea presidente por 4ª vez en Dominicana, y usted recibe esos dineros inmundos, sabiendo que su procedencia es sucia, sabiendo que los donantes son grandes ladrones del chavismo, ¿dónde está su sentido ético? Ha perdido usted la brújula moral, señor Leonel Fernández.